Hola muchachos, muy buenos días. Les habla su profesora Judy Viviana Molano Mora de Tecnología e Informática. Hoy les he preparado una pequeña charla para todos los grados en la que hablaremos sobre los riesgos y algunas recomendaciones para hacer un buen uso del Internet. Esta pequeña charla está basada en una guía de la UNICEF que se llama Niños y Adolescentes en Línea. Espero que pongan mucha atención y que por favor tomen nota atenta. Vamos a empezar. Como todos sabemos, a través del Internet tenemos acceso a una infinidad de información, prácticamente es ilimitada. Aquí encontramos espacios de diversión, intercambio social y por supuesto de aprendizaje. Gracias al Internet podemos aprender sobre lo que queramos y divertirnos y conocer lugares y personas de cualquier parte del mundo. Pero esto tiene su riesgo, así que es importante cuidarnos y proteger nuestra privacidad. Comencemos hablando sobre los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación. Todas estas herramientas que nos garantizan una oportunidad para todos nuestros quehaceres, pero que a su vez implican un desafío, porque deberíamos cuidar nuestros datos y nuestra privacidad. Y todos estos beneficios se podrían resumir en esta frase: todo está al alcance de un clic, dado que simplemente a través de un dispositivo como un celular o una tableta o un computador podemos acceder a todo lo que necesitemos. Esto es lo que nos facilitan las tecnologías de la información y la comunicación y el Internet. Además de que todo esto se puede hacer de manera muy fácil, y bien lo sabrán ustedes que son llamados nativos digitales, ¿cierto? Dado que se familiarizan muy rápido con la tecnología y la utilizan con muchísima facilidad. También es cierto que es relativamente fácil acceder a la tecnología. Yo sé que para muchos aún todavía es difícil, pero según las estadísticas, al menos la mitad del mundo sí puede acceder a la tecnología y conectarse al Internet. Miremos estas cifras. Finalizando el año 2019, el periódico El Tiempo publicó un artículo con base en algunos datos publicados a su vez por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la fuente oficial para las estadísticas mundiales que tienen que ver con tecnología. Según este informe, aproximadamente el 53.6% de la población del mundo logra conectarse al Internet. Esto representa más o menos 4.100 millones de personas. A su vez, está la cifra de los que están desconectados, no tienen acceso a Internet. Son aproximadamente 3.600 millones de personas. Hay un dato interesante y es que la mayoría de las personas que no se conectan al Internet pertenecen o habitan en los países menos avanzados. Miren este porcentaje. En Europa, aproximadamente el 82.5% de la población está conectada, mientras que en África apenas el 28.2%. ¿Y Colombia qué porcentaje de conexión tendrá? Comparemos estas cifras con las publicadas a inicios del presente año, en enero del 2021. Según We Are Social y Hoodside, 4.660 millones de personas estamos conectados en el mundo, lo que representa casi el 60% de la población mundial. Y miren este dato interesante: en promedio, el tiempo que pasa una persona en Internet es de casi 7 horas, 6 horas y 54 minutos diarios. ¿Y ustedes cuánto tiempo pasan en Internet? En resumen, el Internet ha transformado de manera definitiva la forma en la que nos comunicamos, en la que aprendemos y en la que nos relacionamos, hasta la forma en la que nos divertimos. Ahora, para comunicarnos simplemente podemos hacer una videollamada y ya estamos hablando con una persona que esté en cualquier lugar del mundo. La forma en la que aprendemos, porque en este momento podemos acceder a millones de tutoriales, libros y videos explicativos sobre el tema que queramos. La forma en la que nos relacionamos, a través de las redes sociales, por ejemplo, tenemos contacto con miles de personas, algo que antes era impensable. Y también la forma en la que nos divertimos, porque existen millones de juegos, galerías de arte y muchísimas otras cosas que explorar para aprovechar nuestro tiempo libre. Por eso decimos que gracias al Internet el universo está al alcance de un dedo. Podemos ir rápidamente a una biblioteca, a una sala de juegos, a cualquier museo del mundo, comprar lo que necesitemos, matricularnos, por ejemplo, en algún curso, sacar citas médicas, registrarnos para recibir algún servicio, en fin.
Son tantas las posibilidades que tenemos, son infinitas, que precisamente nace de allí una responsabilidad inmensa de cada uno de nosotros de hacer un buen uso de esta herramienta. Por eso es importante que aprendamos a proteger nuestros datos y nuestra privacidad y ayudar a otros para que también lo hagan. Debería ser un compromiso de todos el velar por un uso responsable del Internet. Hablemos un poco más acerca de los datos personales y la privacidad, para que entendamos qué hay detrás del Internet, qué hay detrás de la red. ¿Y qué son nuestros datos personales? Es cualquier información que nos identifique o que nos represente, como nuestro nombre, el lugar y la fecha en la que nacimos, en dónde vivimos, nuestro teléfono, quiénes son nuestros familiares, qué nos gusta hacer, qué nos gusta leer, qué películas hemos visto, qué lugares hemos visitado, y en fin. Todos estos datos forman nuestra identidad digital, o lo que se conoce también como nuestro perfil. Esto es lo que daremos a conocer, por lo que nos reconocerán en el Internet. Todos estos datos nosotros los publicamos, o sea, explícitamente decimos sí, quiero que se vean estos y estos datos y quiero que no se vean estos y estos datos. Entonces yo decido qué publico y qué no publico, ¿cierto? Por ejemplo, quiero que sepan que soy familiar de tal persona, entonces eso lo voy a publicar. No quiero que sepan que visité, no sé, las Lajas, entonces esto no lo voy a publicar. Entonces, son datos que yo decido si publico o no. Y yo debo controlar precisamente qué publico y qué no publico. Pero existen otras formas de obtener nuestros datos y que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. La mayoría de los niños y adolescentes lastimosamente no tienen la madurez necesaria para autorizar o no el uso de sus datos, porque no comprenden muchas palabras técnicas que normalmente nos dan las aplicaciones, ¿no? Muchas veces damos clic y aceptamos y ni siquiera leemos, o sea, no sabemos lo que estamos aceptando. El uso de la cámara, el del micrófono, acceso a los archivos como por ejemplo las fotos, y fácilmente decimos sí, acepto, pero no alcanzamos a entender lo que pasa una vez que uno de nuestros datos o uno de nuestros archivos, como por ejemplo una foto, entra a la red o empieza a circular en Internet. Esto va a suceder de manera infinita, o sea, nuestra foto estará infinitamente en el Internet, no hay forma de borrarla. Una vez que uno de nuestros datos ha entrado a la red, ya lo perdimos, ya dejó de ser nuestro solamente y pasó a ser de cualquier persona en el mundo. Una forma interesante de captar esta información o de acceder a nuestros datos es, por ejemplo, a través de la publicidad. Ustedes han dado cuenta que cuando estamos viendo un video en YouTube, cuando estamos en un juego o en cualquier otra aplicación, siempre nos van a salir mensajes de publicidad, ¿sí? Porque todo se sostiene gracias a la publicidad. Entonces, muchas veces estamos, por ejemplo, en un juego y estamos tan concentrados que nos sale un mensaje y uno le da sí, acepto. Y puede ser que esté diciéndole sí, acceda a mis fotos y no lo leemos. Entonces, existen muchas estrategias en el Internet para poder acceder a nuestros datos. Vale la pena ponerle mucha atención a esta información que nos sale en las aplicaciones que utilizamos para la próxima vez no dar clic tan rápido, sino que más bien leer y mirar si realmente quiero o no dar ese permiso, ¿vale? Pero hacerlo conscientemente. Es importante que entendamos que todos tenemos derecho a que se respete nuestra privacidad y en especial ustedes, niños y jóvenes, tienen derecho a la protección de su información. Es fundamental que ustedes puedan desarrollarse libres de influencias negativas. Por eso, deben tener confianza con sus padres y personas responsables para conversar con ellos y compartirles sus dudas y hablar sobre los peligros del Internet. También es importante que entendamos 3 conceptos sobre la privacidad. ¿Cómo podemos proteger nuestros datos? Hay 3 formas de restringir el acceso a nuestros datos. El primero es que todo sea privado. Entonces solo lo puedo ver yo, nadie más lo puede acceder. Es muy restrictivo, ¿cierto? Porque, bueno, si estoy, por ejemplo, en una red social, también me interesa que algunas cosas se vean, se conozcan. Precisamente eso hace que funcione una red social. Pero hay muchas cosas que sí deberían manejarse privadas. Entonces,
yo debo decidir qué datos voy a dejar privados, es decir, que solo los voy a ver yo. El otro extremo, digamos, es que yo deje todo público. Entonces, cualquier persona que me busque, por ejemplo, en Google, Pepito Pérez, ya va a poder saber dónde vivo, cuál es mi teléfono, soy familiar de X, Y, Z, en dónde nací, bla, bla, bla. Todo lo que yo tengo en la red es público, entonces cualquier persona que ingrese, yo quiero que vea todo lo que soy y tengo y quiero y deseo y en fin. Entonces ese es el otro extremo, el que no deberíamos hacer nunca. O sea, no deberíamos tener toda nuestra información pública. Es más, no deberíamos tener nada público, ¿sí? Ya de por sí al estar en el internet dejó de ser nuestro, pero si no lo dejamos público, al menos no será tan fácil acceder a él. El punto medio, digamos, es dejar nuestros datos o nuestro perfil protegido, que yo decido qué datos voy a dejar que se vean y a quiénes les voy a permitir verlos. Es fundamental entender esto, qué datos y a quiénes. Ni todos los datos públicos ni para todo el mundo. ¿Sí? Debo tener datos privados y debo tener datos protegidos, es decir, que no todo el mundo los puede ver. Un aspecto muy importante también en el momento del uso del internet es cuánto tiempo pasamos en línea, cuánto tiempo estamos conectados. Aunque no está comprobado que afecte negativamente el estar mucho tiempo en la red, sí debemos tener cuidado con cuánto tiempo pasamos conectados. El uso excesivo no es recomendable. Quizá nada en exceso es recomendable. Mucho menos estar mucho tiempo con un aparato que además de afectarnos las emociones y el estado de ánimo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando pasamos mucho tiempo en un juego y nada, que pasamos un nivel, eso como que le cambia el genio a la persona. Entonces, emocionalmente nos afecta de alguna forma. Entonces, además de eso, también seguramente nos afectará las manos, los ojos, la espalda y quién sabe qué más. Entonces, el tiempo que estemos debe ser de calidad. Aprovecharlo, hacer lo que tenemos pensado hacer y no abusar. Es decir, tenemos que tratar que no afecte, que no interfiera demasiado en nuestra vida. Hablemos ahora sí de los riesgos de estar en la red. Vamos a ver que existen algunos tipos y que en definitiva cuidarnos es nuestra responsabilidad. Tenemos 3 tipos de riesgos: los riesgos de contenido, los riesgos de contacto y los riesgos de conducta. De contenido, cuando algo no deseado o inapropiado aparece en la red, imágenes que no son adecuadas. Por ejemplo, para ciertas edades hay imágenes que no deberían mostrarse, publicidad, material racista, violento o discriminatorio, material que genere odio, sitios que incitan a comportamientos poco saludables y peligrosos, como por ejemplo algunos juegos, algunos retos que incitan a la persona a lesionarse, a dejar de comer, etc. Todo esto obviamente no es bueno. También están los riesgos de contacto. Este tipo de riesgo se da cuando hay comunicaciones arriesgadas con desconocidos. Cuando yo hablo con desconocidos, con adultos que buscan algún tipo de contacto generalmente inapropiado. Es decir, que tratan de llevar al niño a hacer algunas cosas en contra de su cuerpo, de su mente o de algo o alguien a su alrededor. Y también están los riesgos de conducta. Cuando nosotros mismos hacemos algo o participamos de alguna forma en situaciones de peligro o de comportamientos inadecuados. Por ejemplo, cuando vamos en contra de nuestra salud. En general, cuando vamos en contra de nuestros valores éticos y morales. Por ejemplo, cuando escribimos mensajes racistas o de odio, cuando publicamos fotos nuestras sin respetar nuestra privacidad, nuestro cuerpo, o inclusive cuando publicamos fotos de otras personas buscando que se molesten o que se entristezcan, en fin, revelar algo, por ejemplo, que esa persona no quería revelar. Cuando generamos rumores, por ejemplo, sobre alguien, cosas que no nos constan, inclusive cosas que nos constan pero que hacen parte de la privacidad de esa persona. Ya allí estamos asumiendo un riesgo de conducta. ¿Listo? Eso es un comportamiento inadecuado.
Todos estos riesgos que acabo de mencionar, que en otras palabras son tipos de acoso, ¿sí? Por ejemplo, cuando me sale una imagen indebida mientras estoy consultando alguna información, o cuando me escriben por Facebook una persona X y me pide que haga alguna cosa que va, por ejemplo, en contra de mi salud, o cuando se regó un chisme porque es que mi amiga me contó y yo le conté a mi otra amiga y mi otra amiga le contó a la otra amiga y ella lo publicó y bla, bla, bla. Entonces, todos estos son tipos de acoso y todos, sin excepción, tienen consecuencias negativas. Negativas como por ejemplo que la persona atraviese angustia, depresión, que se desespere, que inclusive se lesione, ¿no? Físicamente, y tristemente podríamos hablar incluso de suicidio. Todas son consecuencias negativas. Por eso es fundamental que no hagamos parte de ello, que no permitamos que nos pase, es decir, que no seamos víctimas de nadie. Por eso es importante conocer, saber, y si no conocemos, preguntar, leer, buscar, ¿sí? Entonces no podemos ser víctimas, pero tampoco podemos ser victimarios, es decir, no podemos acosar a nadie de ninguna manera. Ese es el llamado para que no hagamos parte de esto, ni como víctimas ni como victimarios. A raíz de estos acosos han surgido algunos términos con los que se conocen ciertos comportamientos. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos que son importantes que tengamos en cuenta, ¿vale? El primero es el ciberbullying, cuando el acoso se da entre dos personas iguales. Por ejemplo, cuando los compañeros del colegio acosan a otro compañerito. Entonces, ¿qué hay dentro de este tipo de acoso? Están los insultos, comentarios malintencionados, grabaciones, fotos, chismes, rumores. Cualquier forma de maltrato psicológico contra esa persona, eso se considera ciberbullying. Aquí es importante que tengamos en cuenta esto. Ojo, no debemos olvidar que detrás de un perfil hay una persona. Nuestros comentarios, nuestras burlas, cualquier acto de discriminación tendrá consecuencias en la vida de esa persona. Es importante entonces que no lo hagamos, obviamente, y si nos está pasando a nosotros, es importante hablar, preguntar y darlo a conocer para que otras personas nos puedan ayudar. También es importante reflexionar y ayudar a tomar conciencia sobre cualquier cosa que suceda que no sea normal. O sea, si yo estoy viendo que algo está pasando, yo también debo hacerlo saber, ¿sí? Y que no es normal cualquier cosa que falte al respeto de otro. Si yo sé que me estoy haciendo daño a mí o le estoy haciendo daño a otro, ya sé que eso no está bien. Entonces, debería buscar ayuda y debería ayudar a solucionar. El segundo es el ciberacoso, que se da cuando un adulto acosa a un niño. Ya sabemos que en Internet es muy fácil ponerse en contacto con cualquier persona de cualquier edad. Así que existen muchas personas que están en la búsqueda de víctimas y todos los días lastimosamente muchos niños y muchos jóvenes caen en estas trampas. Entonces estas personas se ganan la confianza de estos niños y logran obtener, por ejemplo, fotos y videos. Y con este contenido, pues ya ellos van a sus redes criminales y las comparten. De este modo se van alimentando y se van animando a seguir con este tipo de crimen. Y el último tipo de acoso del que les quiero hablar es el grooming. Este se da cuando una persona utiliza perfiles falsos para ponerse en contacto con quien quiere acosar. Es un tipo de acoso muy común en la actualidad. Entonces, por ejemplo, te podría pasar que entraste a tu red social, si por ejemplo tienes Facebook y te llega una nueva solicitud, la aceptas porque parece una persona interesante y bueno, esta persona poco a poco se empieza a ganar tu confianza, se preocupa por ti, te escribe todos los días, que cómo estás, que qué haces, que qué lindo, que qué linda, bueno. Sin darte cuenta, o sea, eso sucede en cuestión de segundos, ya se ganó tu confianza. Y resulta que un día le mandas una foto y después le envías otra y que qué estás haciendo, mándame una foto y bueno, poco a poco vas entregando más y más información. Hasta que un día él te pide mucho más y tú ya no vas a querer dar porque vas a desconfiar, ¿cierto? Resulta que él te dice, no, ya tengo todo esto, entonces si no me envías algo más,
yo lo voy a publicar. Y ahí empieza el chantaje, ¿sí? Hasta que te hace enviar más o hasta que te hace hablar y que des a conocer lo que te está pasando. Que eso debería ser lo que uno hace siempre. Si te está pasando algo como esto, deberías hablarlo. Este tipo de personas en realidad son adultos que se hacen pasar por niños o por jóvenes para captar la atención de otros niños y otros jóvenes, ¿sí? Así es como funciona el grooming. Y para que lo tengamos presente siempre, ojo, recordemos, en Internet no existe el olvido. Y para finalizar, vamos a hablar de algunas recomendaciones y cuidados que debemos tener en la red. Si estás viviendo algún tipo de acoso, coméntalo con alguien de confianza que conozca el tema y te pueda ayudar. No hables con desconocidos y si lo haces, nunca, jamás entregues información personal, privada o íntima, ni tuya ni de nadie. Tú eres tu prioridad y tu cuidado es tu responsabilidad. No publiques ni fotos, ni videos, ni comentarios que puedan ser usados para que te juzguen o te falten al respeto. Porque todos merecemos respeto, no publiques ninguna información sin autorización. Tu perfil debe estar restringido. Si no lo tienes claro, pregunta sobre qué publicar y qué no. Desconfía siempre de cualquier persona. Recuerda que no siempre es lo que parece. Jamás utilices la cámara web con desconocidos. Pueden estarte grabando. Ningún desconocido tiene por qué saber dónde te encuentras, así que nunca compartas tu ubicación. Busca tu nombre en internet y revisa lo que está publicado de ti. Usa contraseñas seguras que sean fáciles de recordar pero difíciles de adivinar, tanto para tus redes sociales, correos electrónicos y demás, como para tus dispositivos. Y ojo, nunca las compartas. Y bueno, muchachos, les agradezco muchísimo su atención. Espero que sigan estas recomendaciones y que si tienen alguna duda o quieren saber algo más, por favor me escriban. Un abrazo, feliz día y bendiciones.